Pasan de las 7 de la tarde, nos vamos a París. París. ¿Cómo París, anda, don amor. Yeguayán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien ahí? Perfectamente. Te escuchamos y te Bueno. vemos. Excelente. Acá llego de recibir una bomba emocional de, no sé, de magia. Ustedes lo describían un poco, lo que se vio en pantalla. Y nada, pueden imaginar un poco también lo que se vivía estando ahí con todo lo que estaba ocurriendo que ustedes veían en la pantalla, que nosotros lo veíamos en una pantalla gigante, pero además todo lo que ocurría, yo qué sé, en las sensaciones de estar con un montón de gente que estaba viviendo esa experiencia que fue como una mezcla de arte y deporte en su máxima expresión, que logró ser en sí mismo una obra de arte. Y para lograrlo puso a toda la ciudad en el mismo sentido. O sea, transformó a la ciudad en una obra de arte activa. Y eso creo que nada, fue un poco lo que creo que también se vio, por lo que los escuchaba describir muy bien a ustedes. Y bueno, nos hizo ser parte también a todos de lo que estábamos ahí de esa obra de arte, ¿no? Creo que se propusieron hacer algo muy grande y me da la sensación que lo lograron. También estoy un poco afectado por lo emocional, pero nada, estaba ahí, trataba de abstraerme un poco de todo lo que estaba pasando y realmente fue muy fuerte, fue un bombardeo permanente de cosas difíciles de describir. O sea, cuando uno trató de ordenar a la hora de narrar, es muy difícil porque era un eslabón tras otro que no perdía sentido y sin embargo era muy diverso, ¿no? Fue algo que por ahí decían de una ceremonia que optó por decididamente ponerse al lado de la inclusión y del lado de, bueno, un discurso político que no es el que hoy por hoy en Francia reúne la unanimidad, pero los organizadores, tanto el gobierno francés como el Comité Olímpico, decidieron ir por ese lado, por el lado de la inclusión, por el lado de la diversidad, y vaya si lo lograron, ¿no? Y lo lograron de este modo tan espectacular. Es un poco desde lo emocional y desde lo vivencial. Obviamente, de la parte más visual no voy a hablar porque me parece que ya lo hicieron muy bien ustedes. Capaz que algún detallecito sí que de repente no se vio por pantalla. El cierre de la Marsellesa, esto que a mí también fue de lo que más me impactó, termina con 3 aviones militares. Ahí está, formando, claro, con los colores de la bandera de Francia, ¿no? Que también como que eso también le dio impacto. Bueno, hablaban de Pegaso también, Pegaso dando vuelta al Sena, una cosa espectacular, portando la antorcha olímpica. Bueno, también está bueno, me parece, yo pensaba cuando estaba ahí, entender cómo se estructura París, para entender también por qué se eligió ese modo, y cómo el Sena rodea París, y por eso la idea de que a través del Sena vayan las embarcaciones, que si mal no entendí, partían de la Torre Eiffel y daban vuelta hasta llegar nuevamente a la Torre Eiffel. Pasando por el Louvre, pasando por el Museo d'Orsay, que era donde estábamos nosotros, bueno, el Palacio de la Concordia, por un montón de lugares emblemáticos de París, y en todos ellos se permitía el ingreso a los puentes, porque el Sena, obviamente, al estar rodeando la ciudad y cortándola, tiene puentes para pasar, los famosos puentes de la ciudad. Ahí ya está mostrándonos algunos para quienes están viendo YouTube, y ahí se apostaban tribunas que eran como las tribunas que uno puede ver de repente en los desfiles de llamadas o de carnaval, eran como esas estructuras desmontables, y ahí habría en esas tribunas, qué sé yo, capaz que entre 200 y 500 personas a lo largo de todo el puente, y en los costados del Sena estaba también apostada la gente. Para llegar a los costados del Sena había que pasar una posta de seguridad que estaba a un par de cuadras, por lo menos a la altura de donde estaba yo, que era ahí en el Museo d'Orsay. Era solo esa y estaba a un par de cuadras, y en realidad estaba todo tan bien organizado que no había mucha gente aglomerada. Había cuando yo llegué, un par de personas tratando de colarse, mostrando alguna, o no sé si colarse, pero como con actitud de dale, déjame pasar que tengo este papelito. Un par de señores, una señora y un señor asiático, y después otro señor europeo también como tratando de ingresar ahí, y nada más que eso. O sea, no había como aglomeraciones de gente queriendo entrar.
y los policías yo le mostré, por ejemplo, la acreditación, la escanearon, pasé y nada. O sea, como que si podías pasar, pasabas, y si no podías pasar, te decían que no y no pasabas, porque además está totalmente cubierta de seguridad, no en ese lugar, pero sí en toda la parte alrededor de París está completamente cubierta de seguridad, toda la policía militarizada está como muy atenta y apostada, aparte, de forma contundente, como para que ya en su propia presencia esté la represión, digamos, o sea, la intimidación a que no hagas nada, porque ya ahí no puedes hacer nada, aparte están con las metralletas prontas, es un impacto muy fuerte, pero que bueno, también responde a la magnitud del evento que organizaron y a la situación política internacional que se vive, ¿no? Creo que eso también es algo de lo que fue consciente la organización, ya sea para Francia como país, pero también para otras tensiones que hay. Un poco en el discurso se habló de eso, pero los únicos momentos en donde hubo manifestaciones del público a nivel político, podríamos decirlo, fue cuando pasaron las embarcaciones de los países que están en guerra. Cuando pasó la de Ucrania, que se la aplaudió, cuando pasó la de Palestina, que fue la que más se aplaudió, no en términos masivos, pero sí en términos de que quienes lo aplaudieron lo hicieron con mucho énfasis, y cuando pasó la embarcación de Israel fue silbada, y en ese momento la música estalló, entonces quienes la silbaron, que obviamente tampoco fueron todos, no pasó nada, digamos, siga. Lo mismo ocurrió cuando tomó la palabra Macron, que hubo algunos que lo silbaron, pero fue organizado de tal modo que no se sintiera eso tampoco. Pero bueno, fuera de esas circunstancias, está como toda la ciudad preparada para la posibilidad de que haya algún tipo de intento de ataque o lo que sea. Entonces, por ejemplo, en el metro, por ejemplo, en el aeropuerto, cuando bajamos del aeropuerto, por los altoparlantes, en 3 idiomas, en francés, en inglés y en español, dicen dos anuncios. El primero es: cuidado que hay o que puede haber carteristas, estén atentos, porque en las aglomeraciones ahí se aprovecha. Y por otro lado, se le pide colaboración a la gente de estar atentos a si ven algún bolso o algún paquete o alguna mochila que alguien haya dejado tirado por el suelo. O sea, como que sea algo colaborativo de todo el mundo. Entonces, claro, está todo el mundo como muy atento, lo cual genera, por un lado, una sensación de temor, obviamente, para los que están ahí, pero al mismo tiempo es como que una comunidad defendiéndose. Es como una sensación rara. Yo en un momento me di cuenta que cuando yo fui del aeropuerto al centro de prensa, y del centro de prensa al levantar las llaves del apartamento en el que me estoy quedando, y de ese lugar al apartamento. Entonces recorrí bastante de París con una mochila negra colgada y una mochila adelante también, porque son las 2 mochilas que tengo. Y claro, yo veía que la gente me miraba. Y en un momento dije, debe ser por esto, o sea, porque ando con 2 mochilas. No es que claro, yo veía y digo, bueno, bien Francia, mirá cómo venimos, todo el mundo me mira. Pero no era por eso. Pero bueno. Yo igual, antes que siga, que está todo divino lo que estás contando, quiero preguntarte, ¿cómo te fue la parte esa de lo administrativo? Es decir, ¿encontraste rápidamente el centro de prensa, rápidamente la acreditación? El centro de prensa, en el aeropuerto había un centro de prensa. Yo sabía que había, y estuve un mes preparándome para que cuando me bajara del avión, preguntarle a la primera persona que viera dónde está el centro de prensa del aeropuerto para buscar mi acreditación. Horrible, lo dije. Espantoso. Al punto tal que lo primero que me dijo la gurisa que estaba atendiendo fue traductor. Me dijo que sacó un aparatito para que le hablara. Completamente frustrado, un fracaso inminente de todo lo que vendría después. Ahí fui al centro de prensa. En el centro de prensa me dijeron que tenía que ir al centro, no del aeropuerto, sino al centro de prensa. Me explicó cómo llegar. Yo quería conocer el aeropuerto, entonces me perdí un poco y tenía el metro ahí a la salida, pero bueno, a mí me pintó como para recorrerlo. De despistado que soy nomás, pero bueno, está. Llegué perfectamente al lugar con las indicaciones que me habían dado. Después, eso fue todo el metro. Después de ahí me tomé un tren, el tren que anda por la ciudad, para el lugar donde tenía que levantar la llave, y de ahí caminando, que está justo en Montmartre. Así que nada, o sea, todo eso fue caótico por mi inseguridad, porque no sabía dónde tenía que ir, porque además empezó a llover, y porque tenía que llegar a tiempo, no sabía si podía llegar a tiempo a la inauguración. O sea, yo estaba como muy entreverado con todo.
pasando limpio, fue como todo más sencillo en realidad, y salió todo bien, porque después incluso cuando llegué acá al apartamento y ya con la acreditación me dispuse a ir a ver si podía entrar, no sabía si iba a poder entrar a la ceremonia, tampoco pasó nada, entré lo más bien. O sea, como que todo un montón de cosas posibilidades de que salgan mal, que va empezando a la hora de ir viviendo los momentos, y la verdad que, nada, todo perfecto. ¿Estuviste en un lugar que era de prensa o un lugar que era de público en general? Ay, ya no sé, profesor. Yo entré por donde me dejaron entrar. Ahora, ¿y vos elegiste Yo no pregunté ir a mucho. d'Orsay o porque dijiste, quiero estar en la parte del Museo d'Orsay, o fue donde viste la entrada, te mandaste y apareciste ahí? Bueno, un poco de las dos, porque yo sabía que, como rumbeando para este lado, para el lado del museo, iba a tener la posibilidad de entrar por ahí, la posibilidad de entrar por el lado del Louvre, que no está lejos tampoco. Entonces, como que fui rumbeando, y a medida que me iba acercando, el movimiento de gente, yo iba como atrás de la gente. De hecho, fue muy gracioso cuando yo me bajo del metro, que hay una avalancha de gente bajando por la escalera para subirse al metro, y yo saliendo solo, y yo digo, Estoy acá en algo equivocado. estoy errando. En algo le estoy errando, pero no iba a volver para atrás porque también me generaba como un poco de claustrofobia meterme con toda esa gente, que era realmente una avalancha de gente. Entonces salí del metro, y cuando salí del metro vi que había mucha gente también en la calle caminando hacia el mismo lado. Y ahí fue, bueno, sigo a la gente que está caminando, y ahí medio como que me iba metiendo, digamos, apuntándole al Sena, ¿no? Apuntándole al Sena, y caminé, y ahí, bueno, cuando me di cuenta estaba ahí cerquita del museo. O sea que fue un poquito de las dos. Yo salí de acá con la idea de ir hacia ahí, pero podía terminar ahí o podía terminar cerca del Louvre, podía terminar, qué sé yo, por ahí, por esa zona. Pero bueno, digamos que después el transporte está como todo muy pensado para los despistados como yo. Tenés 14 carteles de cada cosa avisándote de para dónde tenés que ir. Está todo señalizado con cosas de los Juegos Olímpicos. De hecho, dentro del metro, arriba de la puerta está la línea que te va marcando los lugares por donde pasa, y en los lugares por donde pasa que hay un evento olímpico, te lo señala con el logo de los Juegos. Como diciendo, mirá, si te querés bajar acá, tenés, claro, está muy bien eso. Y hay un montón de cosas que están muy bien también. O sea, el hecho de que a mí me sorprendió gratamente que en muchos lugares está la voz en francés, la voz en inglés y la voz en español también. Así que bueno, está todo como muy organizado. Lo mismo ocurrió con el desfile. O sea, el desfile inaugural a mí me dejó como ganas de saber mucho más, tener mucho más cultura, porque no había ningún detalle librado al azar. Todo tenía un significado histórico, artístico, cultural, político, que yo me perdí un montón, que me daba cuenta que estaban queriendo decir algo, porque había captado otro montón de cosas, pero había otro montón que yo no entendía bien por qué. Entonces, bueno, nada, eso como que también era mucho guiño a que, bueno, seguramente la historia de Francia, de los Juegos, pero también la historia universal estaba muy presente ahí, ¿no? No, me quedé pensando en... Vos decís que tenés una pantalla gigante para ver lo que nosotros veíamos por tele. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Sentiste que lograbas seguir el hilo igual de la...? Porque fue claramente un hilo de principio a fin. Sí, no. O sea, en realidad era más como... O sea, era como un impacto, más que una narración para lo que estábamos ahí. Entonces, era un impacto de un golpe que te daban por la pantalla gigante, que tenía su correlato en lo que estaba pasando en el río, y estabas como constantemente atento a en qué momento esto que me están mostrando por la pantalla gigante va a pasar algo en el río. En un momento, por arriba del Museo del Orsay, pasa un cristiano haciendo parkour con la antorcha olímpica a toda velocidad. Colgado de un alambre. Pero yo no sé cómo estaba agarrado ese cristiano, pero pasó a toda velocidad por el techo del museo, y son como que buscaban eso, buscaban el atento porque va a pasar algo. Y todo el tiempo estaban ocurriendo cosas, ¿no? Lo mismo cuando pasa el barquito con la antorcha olímpica, que en ese momento en el barco creo que iba Rafa Nadal, Carl Lewis. No, Rafa Nadal creo que ya se había bajado. No, estaba Rafa Nadal, Carl Lewis. Y bueno, pasan también como por abajo del puente. Pasa Pegaso también por abajo del puente. O sea, como que esas cosas tampoco la pantalla gigante tenía. ¿Y el caballo no sé cómo no te impresionó? ¿Lo viste pasar? Claro. Por eso, cuando pasó, o sea, fue espectacular.
fue espectacular. Hay algunas imágenes, creo que no sé si las mandé, pero si no las mando ahora, de claro, ese momento que estábamos viendo al caballo que iba por el río, y ahí obviamente sabíamos que iba a pasar por abajo nuestro. Entonces estaba todo el mundo con la cámara pronta, un poco siguiendo una cosa y siguiendo la otra. Pero después hubo otras cosas que no sabíamos que iban a pasar. Entonces había que estar atento. Y bueno, sí, Gonzalo. No, te iba a decir que por el contrario, ¿qué cosas sentís que ganaste estando ahí? O sea, más allá de lo emocional, claramente, sin duda, pero ¿qué otras cosas, qué detalles pudiste ver, además de la reacción ante distintas delegaciones, por estar ahí? ¿Qué te dio la presencialidad? Y bueno, las emociones que despertaban entre la gente que estaba ahí, creo que un poco la idea esta de que fuimos parte de una obra de arte también quienes estábamos ahí. O sea, como que ellos lograron amalgamar todo y en ese sentido fue como esa sensación de no sé, de Ser parte de... Fue muy emocional lo que pasa, claro, y ser parte de algo que yo no... O sea, yo estoy acá y estoy siendo parte de algo que me involucró. No sé si se entiende la diferencia entre ir o sea, algo que me involucró. Y bueno, entonces eso creo que me queda y nada, creo que el haber estado también... Todavía no estoy como muy consciente de algunas cosas, pero por algunos segundos como que trataba de detenerme y decía, vos, estoy en un momento histórico porque ellos te hacían sentir que estabas viviendo algo histórico. Creo que eso después, incluso en los discursos se reflejó y en la parte previa a los discursos, en el momento en que va la antorcha olímpica y van haciendo un paralelismo entre, bueno, los primeros juegos, la historia de Coubertin, los primeros juegos de París después y toda la progresión de los hechos de los siguientes juegos. Y bueno, nada, y después llegar a ese momento en donde ellos tratan de mostrarte que vos estás ahí, digamos, ¿no? Y que sos parte de esa coronación. Entonces, bueno, por ahí la situación. Y el hecho de ver, o sea, en todo eso que es el universo en sí mismo, digamos, porque creo que estaban de todos los países pendientes de lo que pasaba, pasa el barco de Uruguay. Y ver a los... O sea, porque ahí, qué sé yo estaba rodeado de gente que, por ejemplo, había una señora iraquí, y filmaba y sacaba fotos y era iraquí. Después, otros, creo que eran periodistas también de Montenegro. Después, qué sé yo, bueno, ucranianos. Creo que eran ucranianos en realidad. ¿Salió en Uruguay nomás? Claro, y entonces cuando pasa el barco de Uruguay, fue como un impacto de, vos, estaban ahí los uruguayos, que estamos acá, y un suizo que estaba al lado mío grita Uruguay. Y yo digo, no, si gritó el suizo yo no me voy a andar reprimiendo. Y le mandé por de Uruguay más. ¡Qué joder! No, y decías algo que seguramente te va a pasar con las horas. Todavía estás muy embuido en lo emocional. Es imposible no estar embuido en lo emocional a un par de horas de haber vivido eso. Seguramente las horas te irán a ir permitiendo rescatar las capas más o racionales o constatables de datos y situaciones sin el filtro ese que debe ser absolutamente dominante en este momento en tu cuerpo y en tu cabeza. Totalmente, o sea, porque hasta la lluvia, o sea, fue todo tan perfecto que hasta llovió, que capaz que en cualquier ceremonia inaugural arruina la ceremonia, pero en este caso fue el broche de oro de París cayendo agua sobre el Sena, o sea, fue perfecto hasta en eso, y nada, o sea, era... Entonces, como decís vos, Gonza, es difícil salir de lo emocional porque, qué sé yo, hasta en un momento miré para un lugar y me vino como un déjà vu, esa sensación de, viste como decís, ya lo viví, pero lo viví, o sea, yo esto lo pensé, lo soñé, lo imaginé de algún modo, y fue como esa mezcla también era así como yo lo había imaginado, y creo que nada, entonces lo emocional está muy presente, y ni un par de horas, o sea, terminó, ahora acá son la 1, terminó a las 12, ahí va, terminó poquito antes de las 12, yo ahí me tomé el primer metro que vi para salir de la zona y ahí me tomé un taxi y llegué, o sea, llegué hace 20 minutos. No, llegué cuando empezó el programa, tipo a las 7. Llegué hace una hora, ponele. No, llegué, empezó tarde el programa, ¿no? Sí, como 7:20. Por ahí. Llegué a 12:30 de París, ponele. Ponele, ahí. Entonces estoy ahora, recién, media hora, así que estoy acá. ¿Alguna cosa personal? ¿Pudiste comer algo?
No comí desde hoy a la mañana, que por suerte había un generoso desayuno en el Hotel de España, donde le di duro a la tortilla, al huevo duro y al jamón de pavita y todas esas cosas. Con eso estoy tirando hasta ahora y la llevo bien. Igual uno imagina que el barrio en el que estás tiene vida hasta ahora, Sí, y más una claro. noche como la de hoy. Sí, sí. Te pido, por Sí, favor, yo- no te quedes ahí encerrado que me muero. Lo que pasa es que. voy a... Dale, di. Sí, profe. No, decí vos. No, que ahora yo lo que quisiera, lo que mi cuerpo me está pidiendo en este momento es bañarme y acostarme. Pero, porque aparte mañana tengo que ir a ver mañana debutan los remeros temprano y es lejos. El remero, Chetraro. Chetraro. Y pero voy a salir igual, voy a salir a dar una vueltita, por lo menos a buscar algún lugar para comer. Yo estoy en una zona igual que no es particular, porque estoy en Montmartre, pero no es el centro de Montmartre, estoy como medio alejado. Entonces, bueno, pasás por unos barrios ahí que son muy pintorescos. Después, mañana, si puedo, Le hace le saco algunas pintorescos. fotos ahí. Está bien. Sí. O sea, no estás en el Montmartre que conocemos los que fuimos arriba del Sacré-Cœur con todos los bolichitos y los artesanos, no estás ahí. Para llegar acá tenés que pasar por esos bolichitos y pasar por Otros barrios unos lugares más coloquiales. por otros barrios particulares y acá estoy feliz de la vida. A mí me encantó la diversidad cultural de esos barrios, de todos los países. Gente divina, realmente. Me encantó. Bien, Así Nico, que te bueno. vamos a dejar entonces que te vayas a bañar, que te vayas a pasear un poquito, a comprarte algo para comer. Y bueno, mañana nos volvemos a encontrar. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes también. No, a ti. Estamos. No, pero bueno, gracias a ustedes también y al Comité Olímpico pude conseguir la acreditación que me permitió vivir esto. Entonces, también esa sensación de que uno está solo físicamente, pero también de que uno esté ahí tiene que ver con el trabajo de mucha gente querida, de compañeros y también del Comité Olímpico, hace que también sea un motivo de orgullo y una responsabilidad de orgullo de haber estado ahí. Así que bueno, el agradecimiento también de Vale. poder haber vivido esto. Que pases bien. Disfrute, mijo, disfrute. Disfrute. abrazo. Vaya a salir. Andate a dormir. ¿Sabés ¿Cómo? que una cosa? No, ¿cómo dormir? ¿Cómo dormir, profesor? Dijimos que es la andate ciudad a- del amor. Queda feo decirle andate a bañar. Y anda a tomarte una después. Perdete en los Que callejones. una cosa que no lo dijimos cuando hablamos, es que nunca en la historia de los Juegos Olímpicos tanta gente vio la presentación, en la apertura. Se hablaba de alrededor de 500.000 personas. Sí, entre 300 y 500. O sea, esa cosa que dijo Nico que está buenísimo, de sentirte que estás adentro de, y no que sos un espectador, Total. debe haber sido fantástico. Nada más. Bien, bien. hacemos una pausa y tenemos alerta naranja. Excelente. Le hizo así a la hinchada. Está loco.